Bueno, ya estamos en sesión. Decía antes que supongo que habéis hecho alguna asignatura en el primer cuatrimestre, aunque alguno no lo haya hecho, para obviar ciertas cuestiones organizativas. Primera cuestión, que tenéis que leer la guía, porque todos estos detalles de qué temas, qué prácticas, qué fechas, qué libros, está todo ahí. Leer la guía no es perder el tiempo, es ganarlo, sobre todo en la parte más prácticas. Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo más interesante de cara a la práctica del estudio, que es la evaluación. Tenemos 12 sesiones de tutoría, por lo tanto es difícil abarcar todos los temas, por eso intento ser más práctico. La parte de la evaluación, si lo habéis mirado, sabréis que es un tipo test. Entonces, en esta asignatura, en emoción, tenemos que dar estos temas. 9 temas más 2 actividades prácticas. Ya os adelanto que las actividades prácticas no hay que entregar nada. Hay que hacerlas y la evaluación de lo que habéis hecho se hace mediante pregunta en el examen. Pero mirad los temas. Desde una introducción general y del proceso y metodológica, vemos y la parte cognitiva muy importante, vemos un catálogo de emociones, lo vamos a estudiar por separado. Muchas cosas que vamos a ver a partir del capítulo 5 al 9, las habremos visto antes ya, porque vamos a ver una introducción general, una introducción histórica, una introducción de proceso, metodológica y la relación con el pensamiento. Es decir, muchas de las cosas que veremos las veremos en espiral. Las veremos primero de forma general, luego bien en concreto en cada una de las emociones. Por lo tanto, aunque veáis mucho contenido al principio, en los primeros temas, recordad que le iremos dando vueltas a lo mismo casi todo el tiempo. Respecto al temario, sabéis que está contenido en un manual. El manual tiene bastantes páginas, pero no tanto así como contenido. Ya digo, es en espiral, temas se repiten mucho, es bastante legible, y lo que tenéis que hacer es seleccionar, o lo que haré yo aquí, es seleccionar y esquematizar la información más importante y clave. En algunos temas que haya muchos datos, por ejemplo en los primeros, el primero, una buena estrategia que suele ocurrir en la UNED es mirar los exámenes anteriores. Yo también os mostraré, por ejemplo, al acabar el primer tema, os mostraré bastantes preguntas relacionadas con ese tema. Preguntas reales de examen o de práctica que son similares para que acotéis y veáis hasta qué punto tenéis que memorizar o organizar la información, esquematizarla. Efectos prácticos. Bien, 9 temas. Aquí tenéis las sesiones de tutoría, las 12. El ritmo es variable, pero podemos hacer una pequeña relación y las actividades prácticas las veremos cuando tengamos después del capítulo de métodos o emoción y procesamiento, ya podemos ver una y luego la otra en función de los temas, pero más o menos las encargaremos por aquí. ¿Cuáles son? Pues con el título os hacéis una idea. La primera es la hipótesis del feedback facial. Viene a decir que si yo sonrío o hago cara de tristeza o algún tipo de cara, eso genera cierta emoción. O sea, si yo noto que mi cara está alegre, me pongo más alegre y viceversa, simulando una emoción facial. Ya lo veremos en detalle. Es la primera. Os pedirán que hagáis un pequeño experimento con personas, con el método. Lo veremos aquí en detalle también, en la tutoría.
Así que cuando toque hablaremos de ello. Y el otro es el efecto de la mera exposición. A lo mejor suenan algunas cosas porque coinciden o se solapan con otras asignaturas. La mera exposición dice que los objetos familiares nos parecen más agradables. Las cosas que conocemos, aunque sea solo una vez, un poco rato, automáticamente pasa a ser más favorita que las que no conocemos. Entonces hay un pequeño experimento con caracteres chinos para personas que no los conozcan, por supuesto, porque si no ya tiene un significado para él. Y bueno, en función de las veces que se lo presentamos, esperaremos que le resulte más agradable. El hacer o no hacer los experimentos completamente es a vuestra elección. En las preguntas de examen no vais a demostrar que los habéis hecho. Simplemente os preguntarán si entendéis toda la dinámica, la hipótesis previa, el procedimiento y tal. Y hacerlos en sí, pues, puede ser entretenido, porque veréis también el lío que es hacer un experimento. Es bastante complejo y de qué van las cosas. A lo mejor no hace falta, a lo mejor en cada experimento dicen que uséis 6 o 7 personas como mínimo, a lo mejor no hace falta usar 6 o 7, pero bueno, miradlos, por lo menos aquí los veremos en detalle y si los podéis hacer, pues mejor. Son 2 y de esos tendremos en el examen 2 preguntas, nada más. Apenas el 5%, como podéis ver. Las 2 prácticas, toda la documentación necesaria está en Ágora, en la plataforma de la asignatura, para entenderlo. Le digo Ágora, pero no hay otra. Está una explicación completa y el material necesario para hacerlas. En uno que hay un PowerPoint para presentarlas y todo eso. El examen, o sea, de la guía, una vez visto el contenido, que son estos, os destacaré el examen. El tipo de examen es, como todas las asignaturas masivas de los primeros cursos, suele ser tipo test y tiene, en este caso, 2 alternativas. Muchas veréis de 3, 4, estas de 2. No necesariamente verdadero o falso, a veces te pone 2 cuestiones o 2 opciones de respuesta. Por lo tanto, la nota se calcula restando un error por cada acierto. O sea, para evitar que una persona contestando al azar acierte el 50%, que es lo que ocurre con 2 alternativas, se hace esta corrección. Cuando hagáis el examen tendréis que hacer la cuenta y, por supuesto, hay que acertar al menos 20 preguntas. ¿Esto queda claro? Vamos al contenido. Si tenéis alguna pregunta, hacedla, Aquí prefiero responder a vuestras preguntas. No os cortéis, hablad, preguntad. Si ahora os parece fuera de lugar porque hay mucha gente, escribid al correo, escribid al foro y os contestaré de lo que yo sepa, ¿vale? En el tema primero, es introductorio. Nos van a amontonar con conceptos, con teorías y opciones teóricas, historia también, sobre todo historia previa. El test es de 2 elecciones, múltiple choice, 2 choices tienes, A o B. Sí. Y en este tema, todo eso que os va a bombardear de muchos conceptos nuevos, yo los quiero de alguna forma simplificar. Son muchos, pero es que los vamos a ver muchas veces. Así que no os preocupéis por si la primera lectura se os amontona. Como podéis ver, tras la pequeña introducción que nos trata de decir de que hablamos, veremos un punto que no es psicológico, científico, es historia, que en muchas asignaturas lo tenéis, porque la psicología siempre se ha tratado en filosofía. Breve, con 4 conceptos,
la teoría evolutiva, que justifica casi toda la investigación con animales y la generación de las facultades superiores. Y ya entraremos en la parte puramente emotiva. La emoción es todo un aparato fisiológico, además de la sensación subjetiva. Pues la parte fisiológica tiene unos antecedentes bastante complejos ya. Entramos ya en el tema. La segunda parte desembocamos en un intento de abarcar qué entendemos por emociones, que ya veremos que es bastante amplio, y las alternativas u opciones teóricas que hay actualmente. Las grandes tendencias, como en toda ciencia, no hay, más en psicología ya vais viendo, no hay una sola forma de entenderla, y bueno, y vamos a ver al menos estas tres. La parte biológica habla mucho del sistema nervioso. Si habéis la psicobiología os vendrá muy bien, pero ya veréis que aquí, aunque haya bastantes datos, lo mismo, se repiten mucho y viendo las preguntas quitaremos el grano de la paja, lo apartaremos. Un pequeño punto sobre la inteligencia emocional, que igual habéis oído hablar porque es muy popular, y nos vamos. ¿De acuerdo? Pues vamos con el tema 1. Si tuviéramos que decir una sola palabra, que es una emoción, yo hago dibujitos aquí de emociones para decir que hablo de emoción, de menudo, podríamos decir que es un sistema, un aviso. Cuando yo siento algo, me pongo en guardia, me pongo contento, me pongo triste, me pongo en alerta. Es decir, parece que la finalidad última de las emociones es ponernos en guardia ante algo que ha ocurrido. Un sistema de alarma. La emoción es, igual que el pensamiento, es una de las características de la conciencia humana. Es quizás una característica que está siempre oscilando entre la conciencia y el subconsciente, o un sistema automático de aviso. Esto, las emociones, por mucho que podamos manejarlas, entenderlas y sobrellevarlas con el pensamiento, también tiene una base automática que salta cuando tiene que saltar, cuando alguna situación, por lo que sea, nos parece importante. Hola. Y un sistema de alarma que se ha configurado a lo largo de mi vida y a lo largo de la vida de la especie para sobrevivir, para seleccionar cosas que nos pueden estar influyendo en un momento que nos ocupemos de ellas, porque pueden ser importantes. Podría ser una buena forma de ver de qué estamos hablando. Pero cuando preguntamos qué es una cosa que darle una definición más completa, es difícil de cerrarla, porque tiene muchas caras. A lo largo de la historia nos cuenta que, excepto al principio que hubo, la historia de la psicología me refiero, excepto al principio que hubo una especie de teóricos de la atención, de la emoción que veremos hoy, después vino el conductismo. Lo habéis oído también en muchas otras asignaturas, en el que la emoción no tenía lugar, la parte interna de la experiencia no se podía observar, por lo tanto no podía estudiarse empíricamente, y los conductistas optaron por no incluirla en sus datos. No te has perdido mucho. Vamos a empezar. Después, cuando el conductismo viene en crisis y se sustituye por la psicología cognitiva del pensamiento, de la razón, también
se deja un poco de lado la emoción. ¿Por qué? Porque concebimos, de acuerdo como veremos con nuestros clásicos, que el ser humano es básicamente racional, que las emociones son como una alteración, un aviso, a veces inoportuno, que hay que controlar, racionalizar. Bueno, pues con esa perspectiva cognitiva también la emoción queda un poco de lado. Se parecen más bien interferencias, que me ofuscan. Yo cuando estoy emocionado estoy ofuscado, estoy pensando, es decir, no puedo pensar, estoy emocionado, ¿no? Un poco por ahí. Nuestra forma de ver. Pero lo que dice el texto, y es cierto, las emociones son omnipresentes. Están todo el tiempo, están todo el rato ofuscándonos, o estamos motivados o contentos o alegres, o estamos tristes. O sea, no hay manera de que no aparezca alguna emoción. Eso es un poco la introducción. Toda actividad humana, de alguna forma, genera emociones. Todo lo que nos pasa. Algunas más suaves, otras menos. Y ya por fin en la época actual, o hace años ya, la emoción está surgiendo cada vez con más fuerza, este campo de estudio, y cada vez hay más estudios. Lo que pasa que lo que viene aquí es que a pesar de que hay más, no hay un acuerdo completo y cada autor o cada grupo de autores se centra o le da más peso a una parte u otra, pero en conjunto todos ellos tienen en cuenta estos 4 aspectos de las emociones. Todo el mundo acuerda que esto es parte de las emociones y aquí entramos un poco en tema, porque esto lo vamos a ver a lo largo de toda la asignatura. Primera parte, de toda emoción hay un componente fisiológico, reactivo del sistema nervioso. Sobre todo el sistema nervioso autónomo, automático, pero también el central. Se activan las hormonas, secreciones hormonales, se activan mecanismos de conducta, alarma, expresivos, inmediatamente. Con toda experiencia emocional hay una componente fisiológica. Este simbolito que he elegido yo lo usaré en vez de las palabras en los esquemas, pero vamos, que quiere decir todo ello. Tanto el sistema nervioso central, autónomo, las hormonas y los componentes conductuales y expresivos. También toda emoción nos prepara, ya que es un sistema de alarma, nos prepara para hacer, soportar o no hacer, quedarnos quietos, el miedo, o huir, luchar, lo que sea. Nos prepara para una respuesta. Esa componente le llamamos el componente de la tendencia a la acción, toda emoción, sea una acción aproximativa, evitativa o la que sea. Por lo tanto, claro, las emociones como sistema de alarma conllevan la respuesta. No solo, en parte, nos preparan para la respuesta. Tercero, mi propia conciencia, lo que yo siento. Yo siento miedo, soy consciente de ello. O siento que estoy alterado, no sé por qué, pero tengo una impresión subjetiva de la emoción. Algunas son bastante universales y las podemos hablar, y otras son mucho más complejas. Las podemos entender cualquiera, por ejemplo, estoy triste, pero es más compleja pues yo qué sé, los ejemplos que pone aquí, estoy orgulloso. Esta señal, esta impresión subjetiva es lo que mayoritariamente cualquiera identificaríamos con emoción, lo que vulgarmente conocemos la emoción, estoy emocionado y tal, pero recordar que las otras también están ahí, son tan importantes, no sabemos qué es primero. Eso es una de las cosas que veremos enseguida. Y lo último tiene una componente también racional, cognitiva, de analizar información. Yo cuando, por ejemplo, me pongo en alerta porque veo un peligro, tengo cierto miedo, calibro qué reacción puedo llevar a cabo en función del tipo de peligro, el conocimiento que yo tengo, interpreto la situación donde estoy y reacciono en consecuencia. Es decir,
hay un control que depende de la estructura cognitiva que sopesa la información que tengo. Los 4 componentes juntos constituyen una emoción. La cognitiva, todas ellas están en diferentes dosis en cada situación y en cada momento, en cada emoción. La cognitiva puede ser dominante en emociones más complejas, más humanas, como la vergüenza, el orgullo, pero el asco o el miedo, como dice ahí, puede ser mucho menos cognitivo, mucho más automático. Se genera automáticamente sin mucho análisis. Y hay otras que sí que llevan cierto análisis, ¿no? Para sentir vergüenza. Bueno, los 4 sí se entienden. Esto es una emoción. En psicología tiene estas partes. Ahora bien, los autores difieren mucho en cuál es la más importante. Incluso algunos descartarían alguna parte. Por ejemplo, los cambios fisiológicos. Son importantes, son necesarios. Dicen algunos autores que algunas emociones requieren cambios fisiológicos, pero algunas no. Eso podríamos llevar, las veremos luego en discusiones. La acción, la preparación, la tendencia para la acción, pues lo mismo. Algunos no le dan mucho valor y consideran que no hace falta que haya eso, que las emociones pueden estar dentro. A veces dicen otros que sí, que aunque no hagas nada o no parezca que no haces nada, la tendencia está. Por ejemplo, si yo tengo miedo, se preparan los músculos para huir, aunque no huya, pero estoy preparado para eso. Bueno, leéis este párrafo que dice, ¿y la experiencia subjetiva es importante o no la conciencia? Lo que yo analizo. Obviamente muchas veces nos equivocamos al analizar lo que nos está pasando. ¿Puede ser importante? A veces sí, a veces no. Y sobre todo, el porcentaje de cada una, y análisis también, el porcentaje de cada una y si son necesarias o no, y sobre todo el orden, que es lo primero y fundamental, que es lo que ocurre después, en el tiempo y el orden en la jerarquía. Dice que en la historia de la psicología los modelos teóricos ha habido muchos, los hallazgos es muy difícil experimentar en emoción, y eso también lo veremos enseguida, porque son procesos muy rápidos, profundos, ocultos, difíciles de ver, y bueno, la teoría ha ido a veces mucho más rápida que la práctica. Y hay autores que se dedican más a la parte fisiológica, porque es más importante, otros a la cognitiva, y a veces no se entiende. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora un poco en la historia, y a lo largo de cada emoción la veremos también qué tendencias hay, qué hallazgos y qué resultados. De momento vamos a ver la historia antigua de las emociones. Este sería el índice del tema. Vemos los antecedentes y luego las orientaciones. En medio, una consideración sobre la definición, un punto final sobre la inteligencia emocional. Vamos a ver ahora estos antecedentes, por lo tanto son ideas acerca de las emociones que no son psicológicas, son filosóficos, la teoría darwiniana, y datos de fisiología temprana del siglo XIX y posteriores, que ya entran en la acepción moderna de emoción, son la base de muchas teorías y orientaciones. Y luego, pues, sí, y luego las orientaciones que son cada autor se va hacia su tema, ¿no? Lo que más le importa, pues veremos los diferentes enfoques. A ver, pregunta que si no hay versión de compra en PDF el libro principal. ¿Qué recomendaréis en este caso? A ver, enviarte lo van a enviar y probablemente no sé en qué ciudades vivís, pero en ciudades grandes incluso se podría conseguir, no lo sé. Pero enviar sí que te lo envían. Y la parte del PDF yo no te puedo recomendar
algunas cosas no son recomendables, pues ya no es por recomendar, pero bueno. Sí, 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 ya sé lo que dices ya. Yo, a ver, el texto es esencial, ¿eh? Puedes usar resúmenes, eh, lo que tú quieras, incluso otros textos, pero sí, yo creo que te lo envían rápido. El problema es que si no usas el texto base, las preguntas suelen ser bastante literales. No porque te lo tengas que memorizar, sino que ciertos matices están ahí. Y sí, yo pienso que conviene usarlo y que yo creo que lo envían rápido. La mejor opción. Vale, pues vamos un poco con la historia. Si habéis dado filosofía y entendéis o sabéis algo de historia, pues esto va a ser más fácil. Nuestros antecedentes filosóficos epistemológicos nos llevan a la Grecia clásica, donde la tendencia, al igual que nuestras ideas actuales que podemos considerar ilustradas de la Ilustración, a considerar que el ser humano es un ser racional y libre, capaz de decidir lo que le interesa. Las emociones son alteraciones a dominar, a controlar por la razón. Y los griegos pensaban esto y nosotros lo hemos heredado. La razón es la parte principal de la mente humana y el ser humano es responsable de lo que hace, porque es libre. La pasión es lo que hay que dominar. El amo, la razón, el esclavo, la pasión. Hay que controlarlo. Y además, en este análisis es muy interno, yo soy libre, depende de donde esté. Como que se obvia el exterior, donde estoy, y también los condicionantes instintivos o biológicos que tengo de animal. Pero salvando eso, este es nuestro antecedente. La emoción es primitiva, peligrosa, en la mayor parte, a controlar por la razón. Es como las dos caras humanas, una la buena y la otra la mala, y intenta ilustrar aquí. Platón y Aristóteles, como los dos autores de referencia, Platón nos hace la analogía del auriga, del carro, que es muy ilustrativa, la podéis usar porque está muy bien. Dice, el ser humano es como un carro, donde el cuerpo, la parte biológica sería el carro, la parte racional es el auriga, el conductor, y la parte emocional son los caballos. Además, pinta dos caballos, uno bueno, positivo, y otro malo. Y bueno, eso es la visión platónica del ser humano. Y Platón ya introdujo que tenemos tres dominios en la mente: la parte que piensa, la parte que se motiva o quiere cosas, y la parte emocional o afectiva. ¿Eh? La carreta es el cuerpo, la parte biológica. Mi cuerpo, la mecánica. La razón y las emociones que hay que dominar. Lo racional y lo racional son dos caras de la misma moneda, pero una jerárquicamente manda en la otra. Aristóteles, dentro de la misma ideología o de la misma idea general de que la razón está por encima, que la emoción es algo que se pone, ya propuso una idea bastante moderna, y es que estas dos dimensiones están mucho más unidas de lo que parece. Forman parte del alma, a la vez pensar y sentir son casi lo mismo. Para Aristóteles, si tú estás enfadado, es porque te sientes una sensación específica y a la vez interpretas que alguien te ha ofendido y que merece que tú reacciones. La interpretación es racional, el sentimiento es emocional, pero están siempre juntos. Aristóteles piensa que van juntos, un poco más.
Esto se parece mucho a la idea cognitiva que tenemos actual, ¿eh? Para él, lo que nos sucede nos genera una emoción, pero también nos lo interpretamos, ¿vale? Este es el mundo clásico. De ahí saltamos para Roma, la Edad Media, no aporta mucho en este sentido, en otras discusiones, a la filosofía moderna, sobre todo la que nace después del Renacimiento, en la Edad Moderna, con la ciencia moderna, y destacan, y lo veréis en otras asignaturas también, como antecedente de la psicología, el empirismo inglés. Algunos autores ingleses empezaron a decir que la mente humana trabaja básicamente mediante asociaciones, aprendemos, y la motivación es que tenemos un principio que es buscar el placer y evitar el dolor, el hedonismo. Todo esto en varios autores, pues, por ejemplo, David Hume, para él la emoción era una especie de agitación, una impresión física del cuerpo que nosotros sentíamos como algo placentero, que nos suavizaba el ánimo o que nos alteraba el ánimo. O sea, las emociones son reacciones físicas. Para Locke el asociacionismo es la base de todo. Yo voy aprendiendo a lo largo de mi experiencia qué cosas me convienen y cuáles no, y las que me convienen me generan emociones placenteras y las que no me alteran, al revés. El principio hedónico, Hobbes, que buscamos el placer. Bueno, esto. Y lo de Hume de indirecta que pongo aquí, quiere decir que para él también hay emociones más elaboradas, no solo las que se producen como reacción inmediata, sino también pensar que algo es bueno o es malo, ¿no? Algo que se puede interpretar, y hay que interpretarlo un poco más indirecta. Y de estos empiristas ingleses pasamos al Renacimiento, a Descartes, que también es el que disocia la parte divina del alma de la parte humana, mecánica, de la parte, perdón, animal, mecánica. Descartes básicamente es dualista, piensa que para resolver muchos problemas que teníamos de la divinidad o de la trascendencia del ser humano, piensa que hay una parte racional que no está sometida a las leyes mecánicas, pero hay una parte corporal que sí está sometida a las leyes mecánicas. La parte mecánica, automática, es común con los animales y la parte racional, espiritual, es exclusivamente humana. Las pasiones, las emociones, suceden en la interacción del alma y el cuerpo. Las necesidades del cuerpo generan espíritus animales, partículas sanguíneas que alteran y la mente tiene que interpretarlas. Bien, ya está. O sea, el alma y el cuerpo reaccionan. Dualismo cartesiano. Y entramos en la evolución. La evolución, en todas las asignaturas de psicología la vais a ver. El ser humano pasa de ser esta dualidad cartesiana, en esencia con una parte espiritual y divina, a ser un autómata, o un punto más una continuidad más en los seres vivos. Por lo tanto, tenemos los mismos problemas, las mismas soluciones, nos parecemos mucho a los animales. Y esto nos permite, en psicología, estudiar a los animales para entendernos nosotros mejor. Y pasa de la filosofía de intentar ver qué es una emoción a intentar ver para qué sirven. La evolución es un proceso de adaptación continua, donde la pregunta es ¿para qué? Y además nos permite estudiar animales. La funcionalidad, ¿para qué? Bien, entonces, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirve la mente? Pues si la emoción es una manifestación de la mente y que compartimos con los animales, como podemos saber, podemos estudiarlo ahí y veremos qué ocurre. Para
Darwin, hay 3 principios relacionados con las emociones, ya son bastante genéricos, tampoco hace falta. Primero, que son útiles. Las emociones sirven para algo, son adaptativas. Es un hábito, una forma de reaccionar más o menos automatizada, útil, genera hábitos. Luego, el principio de antítesis. Toda emoción tiene una parte buena, una parte mala, o sea, perdón, por buena o mala, opuestas, una de calma, una de acción, una de agrado, una de desagrado, son bipolares. Y la tercera, que el sistema nervioso se pone en marcha siempre y coordina todo lo que ocurre, tanto la antítesis como la construcción de hábitos. Para él, esto era la emoción con el sentido evolutivo que él buscaba. Resaltamos esto, es funcional, y si es funcional y es continuo y depende de la especie, de mis genes, implica, y esto es importante, que está inscrita en mi código genético, en mi biología, o por lo menos gran parte de ellas, algunas pueden ser individuales. Por lo tanto, todos los seres humanos compartirán lo mismo, es universal. Las expresiones, si es universal, en las emociones que son genéticamente determinadas y universales, tienen que ser las mismas, las expresiones y las reacciones, pero sobre todo la expresión es importante. Y el carácter comunicativo de las expresiones de las emociones. Cuando yo hago la cara de miedo, de asco, muchas veces es para comunicarme con otra persona y decirle lo que siento. O, aunque no lo sea para ello, las personas podemos saber qué siente otra persona e intuir su estado mental a través de las expresiones. Bueno, y esa función comunicativa, claramente social, claramente es útil a la hora de sobrevivir en un grupo. Hoy en día todavía hay muchas tendencias que el principal enfoque es funcional evolutivo. ¿Para qué sirve? Las emociones son útiles para sobrevivir, esto lo hemos dicho desde el principio, el sistema de alarma. Muchas de ellas son de la especie. ¿Por qué tenemos la misma expresión para algunas y las mismas reacciones en cualquier cultura o en cualquier momento histórico? También se desarrollan a lo largo de la vida de cada persona, pero se desarrollan de una forma similar, por lo menos parte de ellas. La base expresiva, motora y todo eso, y es universal. Y bueno, en consecuencia de todo esto podría haber una serie de emociones identificables que son universales y cumplen estos parámetros, las más básicas por lo menos. Y a partir de ahí puede haber otras que no sean más individuales. Y estos todos los antecedentes que tenemos de filosofía y evolución. Vamos a ver ahora los de fisiología. La fisiología ya trata asuntos propios de la emoción. Hubo bastantes avances tempranos y desde los primeros estudios del sistema nervioso se han tomado medidas muy útiles en este sentido. Se midió en el siglo XIX, se midió la velocidad de la transmisión de la conducción nerviosa, cómo se producía, que era una despolarización eléctrica, a qué velocidad iba. También se estudió el cerebro, las áreas en que se dividía y algunos mecanismos. Bueno, que el sistema nervioso controlaba los músculos, la potencia, todo este tipo de cosas son del siglo XIX. Y en ese tiempo se estudia un componente de la emoción, es la activación fisiológica, y de eso vamos a hablar. Y hay teorías propiamente emocionales y psicológicas. Cualquier cosa que hagamos conlleva una conducta y cualquier cosa que hagamos conlleva una motivación y una emoción, una activación. Símbolo puede ser mayor o menor, pero siempre existe la activación para la acción. Estamos activados. Más o menos podemos estar, no está más relajado, pero
Cualquier novedad genera una alerta y vamos a ver alguna perspectiva de qué es esta activación, cómo se produce, para qué sirve. Ni hoy en día tenemos en el libro 26 y 27. Vamos a la 27. Sigo el orden del libro por comodidad, puedo hacer un esquema diferente, pero si tenéis el libro delante, yo lo voy a seguir. La activación podemos verla como de diferentes formas. Pues, por ejemplo, como algo permanente en cada persona. Hay personas que tienen más tendencia a saltar, a emocionarse. Eso es un rasgo de ser más o menos activado, o como un estado puntual. Hay momentos en que estoy más irritable, más lo que sea, más activable, y otros que no, o sea, más propenso. Cuando estoy durmiendo, cuando estoy más despierto, más alerta, cuando estoy haciendo algo importante, dependiendo, yo qué sé, si me he peleado con alguien, si he bebido, mil momentos y mil diferentes, el estado de activación. Entonces es muy difícil medir eso. Es muy difícil medir el estado, el rasgo. Las primeras teorías que hablaban de esto fueron de los primeros psicólogos. Wundt, que es el primer psicólogo experimental, sí, la página 27. Ya nos propone que al menos tiene 3 patas la activación. Freud hablaba de la tensión, y los otros autores dentro de emoción son William James y Cannon, con 2 perspectivas diferentes. Y esto es importante. Primero, William James propuso una visión de la activación que decía que era específica. Cada emoción conllevaba un patrón de activación diferente. Y con eso me refiero a que diferentes sistemas se activan de cierta manera para producir una emoción concreta. Y además que esa activación era previa a la emoción. Una serie de rasgos, pues el corazón a cierta velocidad, con índices fisiológicos concretos, y cada uno producía una emoción específica, diferente. Esa es la teoría de William James. Mientras que, bueno, y Lange, porque es otro autor que la desarrolló en paralelo y a la vez iba en la misma línea. La activación fisiológica precede a la emoción y es específica cada patrón de activación con una emoción. Cannon, poco después, contestó que no era cierto, que era lo contrario, que la activación es más bien un continuo y que la diferencia puede ser de grado, pero no son específicas. Es un estado de preparación general. En cuanto sucede algo importante, mi cuerpo se prepara, pero no de una forma específica, sino que después esa preparación general se interpreta en función de la situación, de la información que tengo y de mi experiencia, y ahí viene la emoción. No hay un camino directo, como ponían James y Lange. Y además, muy importante para James Lange, esto es un poco llamativo y lo era también en su tiempo, la activación fisiológica precede a la emoción. Es la interpretación o el sentimiento que yo tengo, es consecuencia de la activación fisiológica y no al revés. Por lo tanto, si yo lograra esa activación de una forma artificial, se generaría la emoción. En otras palabras, si yo pongo la cara de risa, me siento contento. Si yo pongo cara de alegría, me sentiré contento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Veo cualquier estímulo, se producen unos cambios fisiológicos y eso produce la emoción.
Los cambios fisiológicos vienen en el pack, ¿no? La emoción en sí, o si por ejemplo es una amenaza y se produce miedo, se produce un patrón y luego siento el miedo. ¿De acuerdo? Estamos tristes porque lloramos. Lance dijo lo mismo. La propiocepción o la interpretación de lo que está sucediendo en mi cuerpo es lo que me dice que debo sentir, y lo siento después. Así pues, James Lance, cada emoción tiene un patrón específico de activación. Patrón específico de activación somato, visceral, fisiológica. Estamos hablando siempre de la parte fisiológica. Siempre ocurre esto, si no, no hay emoción, es necesaria. Ver lo que le pasa a mi cuerpo es lo que genera la emoción, la experiencia subjetiva. Teóricamente, si me pongo a llorar, me pongo triste. Y cada persona tiene sus patrones propios que va desarrollando, pero en ese sentido. ¿De acuerdo? Cannon dijo que esto es mentira, que no es verdad, que... ¿Por qué? Para él lo que ocurre es que nos activamos de una forma genérica y luego lo interpretamos. ¿Por qué dijo que esto es mentira? Pues primero, porque en algunos animales, separando los nervios que unen las vísceras, es decir, el sistema el sistema nervioso autónomo de las partes viscerales del interior del cuerpo, el corazón, el estómago, sabéis que cuando te emocionas producen reacciones, pues cortando las conexiones seguía habiendo emociones. En teoría, si dependieran de la activación de las vísceras, no deberían desaparecer, deberían desaparecer las emociones con la teoría de James. Además, dice que patrones iguales de cambios viscerales, fisiológicos, producen emociones diferentes. Por otro lado, dice que las vísceras son relativamente insensibles, apenas tienen terminaciones nerviosas, por lo tanto es muy difícil que sean el origen de las emociones que realmente activan el sistema nervioso de una forma bastante compleja. Además son lentas y las emociones son muy rápidas y cuando tú activas el sistema nervioso autónomo mediante ciertas drogas, inyectando adrenalina, por ejemplo, provocan activación, pero no provocan experiencia emocional. Todos esos datos le llevan a pensar que no es verdad, que el cambio fisiológico preceda y determine la emoción y que sean específicos los patrones. Las emociones, el sentimiento precede a la conducta, los cambios corporales son simplemente activadores. Y esto se llama teoría emergentista de las emociones. Las emociones emergen cuando yo interpreto esa activación que me está pasando. Y la activación solo sirve para preparar de una forma, para aumentar la energía y la orientación a lo que haga falta. Por eso el sistema simpático, somático, el autónomo y el parasimpático actúan de forma detectando desequilibrios, de forma homeostática y reaccionan. Con algunos experimentos encuentran un control cerebral de las emociones con Barr, que aquí no los nombra, pero ya los veremos, y se llama la teoría de Cannon-Barr, en el que cuando aparece un estímulo que es importante para nosotros, llega una señal al tálamo, ya veremos las partes del cerebro en su momento, las veremos por aquí dibujadas, ya las veremos luego, para hacer un poco de memoria, mnemotecnia. Cuando hablamos del tálamo, la corteza, del hipotálamo y la amígdala, si no la habéis dado, las veremos dónde están y esto nos ayudará a recordar. Bueno, hay un circuito que el estímulo ambiental entra a la corteza a través del tálamo y la corteza es la que interpreta una experiencia cualitativa de que estoy sintiendo. Y a la vez
manda impulsos de vuelta para poner en marcha la reacción. Como veis en el dibujo, si tenéis el libro delante, en el esquema de James aparece el estímulo, el oso que está dibujado, hay cambios corporales y la emoción posterior. En este caso, el estímulo produce una activación inespecífica, esto lo lleva al cerebro que lo interpreta y prepara al cuerpo los cambios para trabajar. Son los centros superiores los que interpretan, centros específicos del sistema nervioso central. ¿Veis la diferencia, no? Bueno, pues esta diferencia es importante. Este proceso único, o sea, esta diferenciación aquí, es importante. Una de las preguntas habituales es esta. James propone la especificidad del sistema Cannon, la unidimensionalidad o la activación general, ¿vale? Si consideramos a la propuesta de Cannon-Barth, la teoría general de activación, la activación inespecífica, dimensional, de preparatoria, se toma posteriormente en Cannon y Hull, que habréis dado o daréis, la incorpora en sus teorías del impulso, una teoría motivacional que incluye las emociones, y hay estudios electroencefalográficos, también veremos dónde está la formación reticular. Y bueno, y la medida que hemos hecho, los sistemas que responden, bueno, el sistema somático, sistema autónomo y sistema nervioso central. Esta distinción la vamos a ver todo el tiempo también. Sistema que mueve los músculos, el sistema que mueve la víscera, la reacción nerviosa. El término de arousal o activación que propone Duffy, esta autora, la define con cierta precisión, los sistemas que participan y los tipos de respuestas que dan lugar. Y la palabra inglesa arousal la veréis en muchas asignaturas. Una única dimensión que se manifiesta con los tres sistemas, pero una sola, que pasa de la excitación casi nula en el sueño a la excitación nerviosa máxima. Y bueno, espera, vamos a dejar aquí, ¿qué hora es? Menos 5, bueno, podemos ver algo más. Esta ley dice, y la habréis visto a lo mejor en otros sitios, ¿qué ocurre cuando estoy muy nervioso? ¿Trabajo mejor o peor? ¿Rindo más o menos? Pues el arousal de Duffy parece ser que seguía una relación con el rendimiento de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta mi activación, va aumentando el rendimiento. Pero hasta cierto punto. Hay un punto en el que si me pongo más activo, más nervioso, empieza a perjudicar el rendimiento. Esta es la ley de Yerkes-Dawson. ¿Qué ocurre si la tarea que estoy haciendo es fácil, es sencilla, no requiere muchos recursos cognitivos? Por ejemplo, una tarea mecánica, física, pues que admite muchísima activación. Aunque tenga la activación aumente mucho, todavía sigue aumentando el rendimiento y hasta cuando la penaliza es una activación máxima. Ahora bien, ¿qué ocurre si estoy haciendo una tarea muy compleja, difícil, que requiere muchos recursos cognitivos? Que enseguida, a poco nervioso que esté, me empieza a perjudicar. ¿Qué ocurre en un examen difícil, que hay que elaborar, que hay que construir? Si estoy muy nervioso me bloqueo. Ahora, si es una cosa fácil, que depende de un ritmo, de darle fuerza nada más, a más aumente mi motivación, mi emoción, mi activación, mejor, ¿no? ¿La habréis visto en otro lado? Esta es la ley de Yerkes-Dawson derivada del concepto de arousal. Y lo vamos a dejar aquí hasta el próximo día. Como podéis ver, vamos un poco despacio, pero al principio conviene ir así. Estos conceptos se repetían una y otra vez
a lo largo de la asignatura. Ahora mismo estamos haciendo una introducción histórica, como decíamos, ¿eh? Así que el próximo día seguimos con el tema 1, a ver si lo podemos acabar. Y vais estudiando, vais leyendo. Yo soy vuestro tutor, que tutor solo es tutor, ¿eh? No soy el profesor que os va a calificar. Pero si estáis aquí es que soy vuestro tutor, aunque estéis en centros en Europa. Yo estoy en Tudela. Sí, esta clase está grabada y ahora en cuanto pueda la subiré. Sí. Bueno, voy a parar la grabación, por cierto, que es la hora, ¿vale? Hasta el jueves que viene.